Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este nuestro espacio en YouTube. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que este vídeo los encuentre súper bien, llenos de energía y listos para una dosis de chismecito, pero del bueno, del que nos hace pensar y a veces hasta nos saca una carcajada. Hoy vamos a meternos en un tema que ha estado sonando fuerte, y como ustedes saben, aquí no nos guardamos nada. Prepárense porque vamos a hablar de algo que ha explotado, algo que ha hecho que una de nuestras estrellas favoritas, la increíble Demet Özdemir, haya dicho basta. Así es, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de ese grito de desesperación, no los aguanto. ¿Quiénes son esos ellos que la han llevado al límite? ¿Qué ha pasado? Abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser fascinante y por supuesto, si todavía no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden nada de lo que publicamos. Un abrazo fuerte a todos los que ya son parte de esta comunidad y a los que se están uniendo. Bueno, empecemos por el principio. La noticia saltó como una chispa, y de inmediato, las redes sociales se incendiaron. Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha conquistado a todos con su carisma, su talento y esa sonrisa que ilumina la pantalla, parece haber llegado a un punto de quiebre. La frase "no los aguanto" no es algo que se diga a la ligera, especialmente viniendo de alguien que siempre se ha mostrado tan serena y profesional. Pero, ¿qué puede llevar a una figura pública de su calibre a expresar una frustración tan evidente? Las especulaciones, como siempre, no se hicieron esperar. Desde teorías sobre la presión mediática hasta supuestos conflictos personales, todo ha sido barajado. Pero aquí, en este canal, nos gusta ir más allá de los titulares. Queremos entender el contexto, buscar las causas y, sobre todo, empatizar con la situación. Piensen en lo que significa ser una figura pública tan expuesta. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada foto que publican, está bajo el escrutinio de miles, o incluso millones de personas. Los fans, la prensa, los haters, todos tienen una opinión, una demanda, una expectativa. Y aunque Demet siempre ha manejado esta atención con gracia, parece que en esta ocasión, algo ha sobrepasado su capacidad de tolerancia. La frase "no los aguanto" nos da una pista poderosa, se refiere a un grupo de personas, a una situación persistente que la agobia. ¿Podrían ser los paparazzi que la siguen sin descanso, invadiendo cada uno de sus espacios privados? Quizás los comentarios negativos y las críticas infundadas en redes sociales que, sumados, crean un ruido insoportable. O tal vez una presión específica relacionada con su carrera profesional, una exigencia constante que la está ahogando. Vamos a analizar un poco más a fondo. Demet Özdemir saltó a la fama muy joven, y desde entonces, su carrera ha sido meteórica. Series como Erkencikus la catapultaron a la fama internacional, convirtiéndola en un ícono de moda y estilo. Su éxito fue tal que traspasó fronteras, y su rostro se convirtió en sinónimo de talento y belleza en innumerables países. Su vida personal, como era de esperar, también se convirtió en objeto de interés público. Relaciones, amistades, viajes, incluso sus rutinas diarias, todo era noticia, todo era analizado, comentado y a menudo juzgado. Y esto, aunque pueda parecer glamuroso desde fuera, tiene su lado oscuro, un lado que rara vez se muestra en la superficie. La constante exposición puede ser agotadora. Imaginen tener que estar siempre perfecta, siempre sonriente, siempre disponible para la cámara, incluso cuando no se sienten así, incluso cuando atraviesan momentos difíciles. Quizás la frase de Demet sea una reacción a esa invasión constante, a esa falta de respiro. Pensemos en la privacidad. Todos tenemos derecho a ella, incluso las celebridades. Si bien entienden que su profesión implica cierta exposición, hay límites. ¿Dónde se traza esa línea invisible pero crucial? Cuando la curiosidad genuina de los fans o el interés legítimo de la prensa se convierte en acoso. Cuando un fotógrafo irrumpe en un momento privado, capturando imágenes que no desea compartir, o cuando los comentarios en Internet cruzan la línea de la crítica constructiva y se convierten en ataques personales, hirientes y malintencionados. La presión se acumula. Y esta presión, créanme, puede ser insoportable, corrosiva, y llevar a cualquiera al límite de su resistencia. Otra posibilidad, que cobra cada vez más fuerza, es que ellos, a los que se refiere Demet, sean un grupo específico de personas con las que tiene que lidiar en su entorno profesional. Tal vez son personas que constantemente le exigen más,
que critican su trabajo de forma destructiva, que la someten a situaciones de estrés innecesario, o que simplemente no comprenden o respetan sus límites. Los actores y actrices, a pesar de la imagen de fuerza y seguridad que a veces proyectan, son seres humanos con sus propias vulnerabilidades, con sus días buenos y sus días malos. A veces el mundo del espectáculo puede ser despiadado, un entramado complejo de egos inflados, competencia feroz y presiones constantes. Si Demet se ha sentido atrapada en un ambiente así, donde las exigencias superan sus capacidades o donde se siente incomprendida y poco apoyada, su exclamación tiene todo el sentido del mundo. Es importante recordar que aunque Demet Özdemir sea una estrella internacional, una figura admirada por millones, también es una mujer que tiene sus propios sentimientos, sus propias necesidades y sus límites. La frase "no los aguanto" no es un signo de debilidad, al contrario, es una manifestación de fortaleza. Es una señal de que ha decidido poner un límite, de que ha reconocido que su bienestar físico y mental es importante y que no va a seguir permitiendo que ciertas situaciones la afecten negativamente. Es un mensaje poderoso dirigido a quienes la rodean, y quizás también a nosotros, sus seguidores, para que entendamos que detrás de la fama, de las alfombras rojas y de las pantallas de televisión, hay una persona real, con sus propias luchas y sus momentos de agotamiento. Ahora, ¿qué podemos inferir de la reacción de sus seguidores ante esta explosiva declaración? Pues, como era de esperar, la gran mayoría ha mostrado su apoyo incondicional. Las redes sociales se han inundado de mensajes de ánimo, comprensión y solidaridad. Admiradores de todo el mundo le han escrito palabras de aliento, recordándole lo mucho que la quieren, lo valioso que es su trabajo y lo importante que es para ellos que se cuide. Esto, sin duda, debe ser un gran consuelo y un bálsamo para ella en estos momentos de tensión. La energía positiva y el cariño de sus fans pueden ser un motor fundamental para superar cualquier adversidad. Sin embargo, también es probable que, como suele suceder en el mundo digital, haya habido interpretaciones erróneas o juicios precipitados. En la vorágine de las redes sociales, es muy fácil sacar conclusiones apresuradas sin tener toda la información, sin comprender el contexto completo. Algunos podrían haber interpretado su frustración como una falta de agradecimiento hacia quienes la admiran, o como un drama innecesario y exagerado. Pero si miramos a su trayectoria profesional, a su dedicación incansable y a la forma en que siempre ha interactuado con su público, demostrando gratitud y humildad, queda claro que Demet es una persona que aprecia genuinamente el cariño y el apoyo que recibe. Su grito de "basta" no nace de la ingratitud, sino de una saturación real. Lo que sí es seguro es que este episodio nos invita a reflexionar profundamente sobre la presión que ejercemos, a veces sin darnos cuenta, sobre las figuras públicas. Como consumidores de contenido, de noticias, de entretenimiento, tenemos un poder considerable. Somos la audiencia y nuestro apoyo es vital para sus carreras. Y con ese poder, viene una responsabilidad inherente. La responsabilidad de informarnos bien antes de juzgar, la responsabilidad de evitar los juicios sumarios basados en rumores o medias verdades, y sobre todo, la responsabilidad de tratar a los demás con empatía y respeto, independientemente de su profesión, su nivel de fama o su popularidad. Quizás la lección más importante que podemos extraer de esta exclamación de Demet Özdemir es la relevancia crucial de cuidar nuestra propia salud mental y emocional. Si una figura pública con todos los recursos, el equipo de apoyo y la fama que pueda tener, llega a un punto en el que grita "no los aguanto", nos está enviando un mensaje contundente sobre la importancia de establecer y mantener límites en nuestras propias vidas. Debemos aprender a decir no cuando es necesario, a alejarnos de las situaciones tóxicas que nos drenan la energía, y a priorizar nuestro bienestar por encima de todo. La presión social, las exigencias laborales, las relaciones complicadas, todos podemos llegar a sentirnos abrumados. Podemos imaginar a Demet, tal vez en un momento de profunda reflexión, sintiendo que la sobrecarga de expectativas, de miradas escrutadoras, de opiniones constantes, se ha vuelto insostenible. Y en ese instante la emoción desborda. Estalla. No es una rabieta infantil, es una liberación necesaria. Es un grito de quien ha llegado al límite de su paciencia, de quien necesita recuperar su espacio, su calma, su paz interior para poder seguir adelante. Y es un recordatorio para todos nosotros de que por muy fuertes que parezcamos por fuera, también tenemos nuestros momentos de debilidad, y que está perfectamente bien sentirnos abrumados o necesitados de un respiro. Es muy posible que este evento impulse a Demet a tomarse un respiro prolongado, a reevaluar algunos aspectos importantes de su vida o de su carrera profesional.
Tal vez decida ser más selectiva con los proyectos que acepta, buscando aquellos que le aporten mayor satisfacción personal y menor estrés. Quizás tome un tiempo para alejarse del ojo público, para desconectar, para recargar energías y reencontrarse consigo misma. Cualquiera que sea su decisión, estoy seguro de que sus verdaderos seguidores la apoyaremos incondicionalmente, porque la admiramos no solo por su talento innegable, sino también por su autenticidad y por su valentía al expresar sus sentimientos. Y volviendo a la pregunta inicial que todos nos hacemos, ¿quiénes son exactamente ellos? La verdad es que sin una declaración oficial detallada por parte de Demet, no tenemos la certeza absoluta. Podría ser una compleja combinación de varios factores: la prensa paparazzi que la persigue sin tregua, los fans demasiado insistentes que cruzan los límites de lo razonable, quizás algún colega de profesión, o algún agente con presiones difíciles de manejar. Lo importante, más allá de identificar a cada individuo o grupo específico, es que la situación general la ha llevado a un punto de saturación, a un estado de agotamiento emocional. Y este grito, aunque pueda sonar dramático para algunos, es en realidad una señal de que está cuidando de sí misma, de que está priorizando su salud y su bienestar. Para concluir y recapitulando un poco todo lo que hemos conversado en este vídeo, la exclamación de Demet Özdemir, "no los aguanto", es mucho más que una simple queja. Es un reflejo crudo y honesto de la intensa presión a la que se enfrentan las figuras públicas en la era de la sobreexposición digital. Pero sobre todo, es un valiente y necesario acto de autorrespeto y de establecimiento de límites. Nos recuerda a todos la importancia fundamental de la privacidad, de la salud mental y de decir basta cuando algo nos está afectando negativamente. Sea cual sea el contexto específico que la llevó a este punto, su mensaje resuena profundamente porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido esa necesidad visceral de gritar basta. Espero de corazón que este análisis les haya parecido interesante, revelador y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema que ha generado tanto revuelo. Les agradezco enormemente por haberme acompañado en este vídeo hasta el final. Su compañía y su atención significan muchísimo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que las figuras públicas tienen que soportar tanta presión en nombre de su profesión? ¿Han sentido ustedes alguna vez esa necesidad de decir, no los aguanto? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me interesa muchísimo leerlos, debatir con ustedes y generar una conversación constructiva. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, que profundiza en las noticias y nos hace reflexionar, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Ese simple gesto ayuda muchísimo al canal a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien crean que pueda interesarle este tema, para que ellos también se enteren de todo y se unan a la conversación. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras publicaciones. Así siempre estarán al tanto de todo lo nuevo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hasta la próxima.